Buenas, a continuación vamos a hablar acerca del caso de estudio del desastre ocurrido en Seveso, Italia. Este trabajo fue realizado por María Camila Maya Vergara para el curso de Seguridad de Procesos y Prevención de Pérdidas, dictado por el docente Fabio Castrillón. Como agenda tendremos primero una introducción, de segundo la descripción del accidente, tercero las consecuencias, luego las violaciones encontradas a las reglas del diseño inherentemente seguro y finalmente las lecciones aprendidas. Seveso es una localidad italiana de la provincia de Monza y Brianza, de la región de Lombardia. Está situada a una altitud de 211 metros sobre el nivel del mar y ocupa un área de 7,34 kilómetros cuadrados. Tiene una población actual de 21.000 habitantes y para la época del accidente era de 17.000. Se reconoce mucho porque está muy cerca a Milán. En 1945 fue fundada Igmesa, lo cual traduce Sociedad Anónima de Industria Química de Meda, la localidad donde se encontraba ubicada. La empresa pertenecía al grupo Givaudan, perteneciente al Hoffmann de la Roche. Era una empresa mediana que tenía 170 trabajadores y producía sustancias farmacéuticas y químicas. En el tanque donde sucedió el accidente se estaba produciendo tricloropropano, el cual denominaremos TCP. Se obtiene a partir de la hidrólisis de tetraclorobenceno a presión atmosférica, entre temperaturas de 140 a 170 grados centígrados. En esta reacción se utiliza etilenglicol como disolvente y sileno para formar una mezcla azeotrópica con el agua que se va produciendo durante la reacción. Después de la hidrólisis, el disolvente se destila y la mezcla se diluye con agua y se acidifica usando ácido clorhídrico. El producto final se lava con agua purificada por destilación al vacío. Hay un subproducto en esta reacción, el cual es altamente tóxico, el cual se llama tetraclorodiobenciodioxina, el cual denominaremos TCDD. Este puede producirse en grandes cantidades significativas bajo condiciones de alta temperatura. La TCDD es la dioxina más potente y más tóxica para el cuerpo humano. Como les mencioné en la diapositiva anterior, esta era un subproducto indeseado en el proceso de fabricación, en este caso para herbicidas. Lo que sucede es que el tanque debía estar operando en condiciones normales a 180 grados centígrados, y en estas condiciones las partes por millón producidas de la dioxina son mínimas. Pero si se eleva la temperatura, es decir, a unos 250 grados centígrados, esta se comienza a producir en grandes cantidades. Esta se conoce por no ser ni mutagénico ni genotóxico, pero se disuelve en los tejidos adiposos y es muy persistente. Es fatal en dosis tan pequeñas como 10 a la menos 9 veces el peso corporal y la contaminación de esta es difícil. Otro de sus contras es que promueve la carcinogenicidad iniciada por otros compuestos. Puede permanecer en el cuerpo hasta 8 años y genera en el organismo efectos como anormalidades en el desarrollo de esmalte de los dientes de los niños, patologías en el sistema nervioso central y periférico, trastornos de tiroides, daños en el sistema inmune, endometriosis, diabetes, entre otros. La reacción más conocida es una de la piel donde se bioacumula llamada cloracné, la cual vamos a ver más adelante. Descripción del accidente. El día viernes 9 de julio de 1976 se comenzó el ciclo de producción de TCP a las 4 de la tarde, lo cual es 10 horas más tarde de lo habitual. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, el calentador del reactor se detuvo, cuando solo había destilado 15% del disolvente. El proceso de agitación se detuvo 15 minutos más tarde. El reactor se llevó a presión atmosférica y los técnicos firmaron para salir a las 6 de la mañana. Hay que tener en cuenta que el reactor era un reactor tipo batch discontinuo de 10 metros cúbicos de volumen, en donde se alimentaron 3.300 kilogramos de etilenglicol, 2.000 kilogramos de TCB, 1.050 kilogramos de hidróxido de sodio y 600 kilogramos de sileno.
Durante el transcurso del tiempo, se produjo una reacción exotérmica incontrolada del tipo runaway, generando un aumento en la presión del reactor y la apertura del disco de ruptura. A las 2:30 de la tarde, el disco de seguridad del reactor se rompe después del aumento de la temperatura y presión de este, generando una nube rojiza que se liberó en la atmósfera a través de la chimenea del edificio y se levantó varios metros sobre el suelo. Se producieron gases que contenían la dioxina TCDD, que duraron de 20 minutos a 1 hora, y según algunas versiones, gracias a la pronta acción de un supervisor que estaba cerca de la planta, se ayudó a reducir el tiempo de emisión. Según diversos estudios, se estimó que se habían liberado a la atmósfera de 0,2 a 40 kilogramos de dioxina. El área cubierta por la nube fue de aproximadamente 1.800 hectáreas y produjo numerosos daños a las personas y a la vegetación. El viento soplaba a 5 metros sobre segundo, extendiéndose por Seveso, Meda, Decio, Mesano y Madera. La nube contaminó el suelo de acuerdo con una trayectoria lineal para la zona A, que es la zona más oscura que podemos ver en la imagen. La velocidad de la nube ayudó que ésta se desplazara y no fuera tan tóxica, porque si el viento no hubiera soplado, los contaminantes probablemente se habrían extendido en un área más pequeña, pero a concentraciones más altas, lo cual hubiera sido letal en este caso. Como les dije, la dioxina es muy letal en el cuerpo humano. Dentro de las consecuencias tuvimos niños enfermos que tenían quemaduras químicas debidas al cloroacné, fiebres altas e enfermedades digestivas, daños en los cultivos, ya que todos los cultivos bajo las zonas A, B y C, las cuales eran las más afectadas, se tuvieron que erradicar completamente, muertes a los animales pequeños, erupciones cutáneas, ya que se presentaron más de 250 casos de cloroacné, y a pesar de la oposición de las autoridades morales y religiosas, el aborto fue excepcionalmente autorizado para esta época en Italia. También tuvieron que hacerse evacuación de las áreas afectadas, generando que muchas personas tuvieran que irse de su casa prácticamente con nada en las manos. También todo tipo de actividad en la zona A fue totalmente prohibida, ya que todas las empresas industriales, 37 industrias artesanales, 61 fincas, 4.000 huertas tuvieron que ser abandonadas inmediatamente. Miles de personas tuvieron que escapar de sus hogares. Diversos estudios años después demostraron que hubo un incremento en el cáncer de mama y linfático en las áreas afectadas. Confirmó un exceso de riesgo de la enfermedad linfática y las neoplasias hematopéyicas en la población expuesta. En total, alrededor de 220.000 personas fueron expuestas a dioxinas, incluyendo 37.000 habitantes de cualquiera de las zonas. Los efectos sobre la salud parecían menos graves de lo que se temía durante el accidente. Luego de esto, los 10 países pertenecientes a la Comunidad Europea para la época hicieron la Directiva 82/501/EEC o Directiva Seveso, que imponía duras regulaciones industriales. Esta norma se ha actualizado para la época de hoy ya 3 veces, haciendo que se eliminen diferentes químicos y riesgos en las plantas, ya que a partir de esta situación surgió algo bueno, como lo es una mejora en la seguridad. Como violaciones encontradas a las reglas de diseño inherentemente seguro, tenemos que primero, un cambio en las especificaciones técnicas, ya que según la patente de Givaudan, la destilación debía realizarse después de la acidificación del triclorofenol, pero el proceso se invirtió en la planta Inmesa, lo cual condujo a que la soda cáustica tuviera un contacto más largo con el etilenglicol, causando la reacción exotérmica, desencadenando un aumento en la temperatura del reactor, que resultaría en la descomposición de la mezcla reactiva y la dioxina.
También tenemos una falta de automatización. En el proceso, el enfriamiento se hacía manualmente. Además, la acidez se medía manualmente por la inmersión de una varilla con gráficos de indicadores. Había falta de alarmas. No había forma de que los operarios fueran alarmados acerca de la reacción exotérmica, ya que no se tenía ningún tipo de medición para esto. Había falta de supervisión, ya que la planta, a partir de las 6 de la mañana, quedó en esa zona totalmente vacía. Y no había prevención contra las reacciones exotérmicas, ya que el disco, aunque estaba presente, fue instalado no para cuidar las reacciones exotérmicas, sino para proteger contra la sobrepresión, utilizando nitrógeno de aire para transferir el contenido de uno a otro tanque. Y todas las operaciones manuales y la ausencia de control fueron las que llevaron a que se diera. El diseño de un sistema de mitigación debe considerar con precisión las necesidades específicas de un proceso involucrado en términos de caudales máximos creíbles y composición química, teniendo en cuenta las posibles reacciones secundarias y los productos secundarios. Como lecciones aprendidas, se debe estar alerta acerca de los riesgos que están asociados a un proceso, en especial a uno con sustancias peligrosas. Aunque la planta tuviera el mínimo de conocimiento, hubo demasiados errores humanos que fueron los que desencadenaron la fuga del TCDD. En el momento del accidente nadie sabía a lo que estaba expuesto y la comunidad ya se había acostumbrado a los olores raros, por eso nadie se percató de un olor más fuerte y que el accidente hubiera comenzado, desencadenando consecuencias catastróficas. Debe también haber en las organizaciones una cadena de responsabilidad adecuada ante cualquier emergencia, tanto desde la parte interna como externa, y un adecuado sistema de información, ya que solo hasta 9 días después fueron informadas toda la población y las autoridades acerca de lo que estaba sucediendo. También, por más pequeño que parezca, cualquier incidente o accidente deben ser reportados, ya que estos podrían ser la prevención a un riesgo futuro. Todas las partes involucradas deben estar informadas de las medidas de seguridad y de los procesos que se están efectuando, ya que si para la época se hubiera informado adecuadamente acerca de la presencia del TCDD y si hubieran tenido más información acerca de la producción del TCP, la población hubiera sido evacuada más rápidamente y se hubieran presentado menos casos de cloroacné, cáncer y demás. También se debe velar por un buen diseño seguro en las plantas con el fin de evitar cualquier tipo de accidentes. Los gastos asociados a seguridad son altos, pero las recompensas asociadas a seguridad son más altas aún. Finalmente, se debe tener una planificación adecuada ante las emergencias para evitar trabajar bajo contingencia, ya que esto fue lo que pasó en las ciudades aledañas a Seveso. Como no tenían conocimiento acerca de los riesgos y no tenían conocimiento acerca de lo que estaban pasando, se tuvo que trabajar bajo contingencia y hacer varios procesos de descontaminación. Como conclusión, la frase "es mejor prevenir que lamentar" en estos casos aplica totalmente, ya que por intentar ahorrar en gastos de producción se sobrepuso el riesgo de la salud de una población entera. Aunque Roche aseguró que para la época no había tecnología adecuada, personalmente considero que sí hubieran podido solucionar el problema con mayores medidas de seguridad y un poquito más de automatización. Muchas gracias. A continuación podrán ver las referencias. Gracias.